Principios constitucionales y legales son la esencia contenidas en la norma, es la base que sostiene el edificio jurídico y los jueces son los principales garantes del cumplimiento de los principios y derechos. Hoy vamos a realizar un análisis doctrinario, normativo, tanto en los instrumentos internacionales como en la normativa ecuatoriana y su aplicación en caso concreto, de los principios de intimidad, congruencia, exclusión, doble conforme y eficacia probatoria. A continuación, lo desarrollamos. Principio de eficacia probatoria. La prueba presentada por las partes conduce al juez a la verdad procesal, pero que muchas de las veces puede ser indebidamente valoradas y aplicadas por la autoridad judicial. Al ser nuestra Constitución garantista de derechos y justicia, se basa en el debido proceso con la finalidad de garantizar el derecho a la defensa y por ende garantizar la eficacia probatoria. El derecho a la defensa está rodeado de varios principios, entre los cuales la obtención de las pruebas de manera legal, lo que convierte en un filtro que evita que las pruebas que tengan vicios de procedimientos o contrapongan a la ley no tengan validez y por tanto sean excluidas del proceso penal. He aquí la importancia de conocer cuáles son estas normas que hay que observar para una correcta defensa técnica o acusación fiscal, para que las pruebas utilizadas en juicio no pierdan la eficacia probatoria. El principio de eficacia probatoria, conocido también como los frutos del árbol envenenado, nace en la Corte Suprema de los Estados Unidos y tiene dos momentos principales. El primero, en 1803, cuando el juez Marshall conoce el caso Marbury versus Madison, establece que la Constitución es la norma superior sobre cualquier otra ley. En 1920 es cuando se consagra esta teoría en el caso Silverstone versus Estados Unidos. Tras un registro, los policías entran sin una orden de allanamiento a las oficinas del señor Silverstone y fue detenido por los libros de contabilidad encontrados en dicho registro, en donde encontraban claras evidencias de la defraudación tributaria, por lo que el juez se basó en esas pruebas obtenidas ilegalmente para imponer una multa al señor Silverstone, lo cual fue apelado en juicio y en la Corte Suprema el juez lo declara ilegal todas las pruebas obtenidas. Y con eso el señor Silverstone no pagó la multa. Así nace esta teoría, pero tuvo que esperar varios años hasta 1939, cuando el juez Félix Frankfurter lo bautizó con este nombre. Es así que por primera vez se utilizó la metáfora del árbol y los frutos. En 1994, la Corte Superior Español y la Corte Constitucional adoptaron esta teoría norteamericana y utilizaron frases como los frutos del árbol envenenado, la normativa que impide valorar las pruebas obtenidas ilegalmente, las pruebas ilegales y el descubrimiento inevitable. En nuestra Constitución entra en vigencia a partir de 1998, establecido en el artículo 24, numeral 5. Esta teoría hace referencia a la metáfora legal utilizada por varios países para describir a las pruebas obtenidas ilegalmente, entendiendo eficacia como la capacidad de lograr lo que se desea o se espera. La eficacia probatoria es un conjunto de elementos integrantes para el aseguramiento probatorio. Si bien es cierto, la prueba tiene como finalidad llevar al juez al convencimiento de los hechos y circunstancias de la infracción y la responsabilidad, Jorge Zavala manifiesta que la eficacia probatoria son aquellos elementos para impedir que condene a un inocente o absuelva culpable. Para Roxin, la meta del procedimiento penal
no consiste en alcanzar la sentencia correspondiente de la situación jurídica material a cualquier precio. Y lo ratifica Mayer al decir que son también importantes las limitaciones que se refiere a los métodos utilizables para la búsqueda de la verdad, en especial a los que se refieren al uso de la coacción, la violencia o la fuerza. Para el tratadista rihuambeño, doctor Sotomayor, esta teoría se llama también los frutos del árbol envenenado. Si el árbol está envenenado, la prueba que serían sus frutos también está contaminado. Por lo tanto, todas las pruebas obtenidas con violación a la Constitución y la ley no tiene valor. No es que esto produce la nulidad del proceso, sino que el acto probatorio correspondiente es ineficaz, o sea, se lo reputa como no existente, como si no hubiere, y el juez no puede basar en estas pruebas obtenidas ilegalmente para dictar su sentencia, porque estas pruebas ya se encontraban contaminadas. En la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, da pautas generales sobre el procedimiento probatorio. En el artículo 11 establece que el proceso probatorio debe realizarse conforme a la ley y asegurando las garantías necesarias para la defensa. En el 7º Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y el tratamiento del delincuente, celebrado en Milán, en el segundo principio establece que los jueces deben de resolver sobre los hechos que tengan relevancia para el derecho, o sea, que puedan probar judicialmente y los hechos de aprobarse no estén viciados de amenaza, influencias o intromisiones que alteren el resultado. Y el juez debe garantizar los principios y derechos establecidos en la norma nacional e internacional. En nuestra Constitución es clara a establecer que todas las pruebas obtenidas ilegalmente no tienen valor y por lo tanto deben ser excluidas por el respectivo juzgador. Así lo establece el artículo 76, numeral 4 de la Constitución, que toda prueba obtenida con violación a la Constitución y la ley no tendrá ningún valor y carecerá de eficacia probatoria. Además, el principio de eficacia probatoria se relaciona con otros principios, especialmente de la prueba, establecidos en el artículo 454 del COI, que son la oportunidad, la inmediación, la contradicción, la libertad probatoria, la pertinencia y la igualdad de oportunidad, de los cuales me centraré en la libertad probatoria y la exclusión. La libertad probatoria. De acuerdo a la Constitución, toda persona tiene derecho a presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que crea asistida. Es decir, existe el derecho constitucional que garantiza la eficacia probatoria y, por tanto, el juez no puede menoscabar este derecho. En el artículo 454 del COIP, numeral 4, establece que todos los hechos y circunstancias pertinentes al caso podrá probarse por cualquier medio que no sea contrarias a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos, a los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y otras normas jurídicas. ¿Qué es lo que va a probar? Lo que va a probar es la existencia o inexistencia del delito, la responsabilidad o la no responsabilidad, las causas de justificación, los agravantes y los atenuantes. La exclusión. Toda prueba o elementos de convicción obtenidas con violación a los derechos establecidos en la Constitución o la ley carecerá de eficacia probatoria, por lo tanto deben ser excluidas de la actuación procesal. Es decir, la exclusión puede sonar a una burla de la justicia, ya que se puede poner en libertad a una persona peligrosa que se ha escapado de la imposición de la pena por razones ajenas a su responsabilidad. En los juicios importa el fondo y la forma. De nada sirve tener buenas pruebas si las hemos obtenido con violación a la ley.
He aquí la importancia del profesional del derecho de saber cómo y cuándo aplicar los principios, ya sea cuando estemos defendiendo a la víctima o en defensa del procesado. Muchas gracias. Hasta la próxima ocasión.